Comenzamos. Bien, pues tenemos para hoy un tema príncipe, un tema tronco de otros muchos dentro de lo que es la otra historia, la que jamás se han contado. Y en esta ocasión, continuando con nuestra historia de los revolucionarios más famosos, de los más poderosos revolucionarios que, digamos, deconstruyeron el México virreinal para destruir la herencia de la lengua, la herencia de la religión, la herencia de la arquitectura, la herencia de la cultura en general. Hay que considerar, hay que recordar que México en el siglo XVI, a la par de Europa, tuvo su siglo de oro de las letras y de las artes, de la literatura, ¿sí? Y de la música, de la pintura. México, sobre todo el México del virreinato, no de la colonia, porque nunca fuimos colonia, fuimos un virreinato, o sea, un reino. Tuvo un nivel cultural que compitió fácilmente con el europeo al tú por tú. Incluso con personajes tan egregios, e incluso en algunos casos tal vez superior, con personajes que sería larguísimo enumerar, pero ahora vamos a ver el lado oscuro de la luna. Vamos a ver quiénes se encargaron de destruirlo. Ya vimos que en general todos los personajes de la revolución que yo he llamado la revolución antimexicana, que fue ideológicamente sustentada por ese macabro documento que se llama la Constitución de 1917, y como mi padre la subtituló en un libro formidable que estaremos analizando. De hecho, todo lo que voy a platicarles hoy está sacado en gran parte de su libro Cárdenas, presidente comunista, y de su libro La Constitución de 1917, destructora de la nación. Algunos se preguntarán, pero ¿cómo si luego el mismo Mario Gallardo Mendolea defiende la Constitución? Bueno, no hay un mal absoluto. Hasta el demonio tiene de bueno que es un ser, y ser es mejor que no ser. Algo bueno debería tener Mr. Belcebú, el ser, que además es prestado por Dios. La Constitución de 1917, destructora de la nación, pues tiene a la fecha algunos artículos que, al haber sido escritos hace más de un siglo, tienen algo de bueno y no son tan destructores como los que ahora intenta meter, por ejemplo, el bulto de Palacio con sus reformas a multitud de temas. Hay 100 y pico de temas que él ha metido y sus corifeos han metido para lograr reformas constitucionales que le permitan llevar agua a su milpita de la 4T y seguir destruyendo a México. Bien, pero después de este preámbulo, ¿de quién nos vamos a ocupar hoy? Bueno, pues tenemos una persona muy ilustrada que cuando yo hace un rato, antes de que estuvieran todos ustedes, preguntaba, a ver, ¿cuál fue el personaje? Tú no digas nada, Anita. ¿Cuál fue el personaje que preparó el advenimiento de la 4T? Con 3 grandes reformas que prepararon el terreno para las fechorías que hizo el PRI, mientras no se dio el poder a la fuerza, y mientras no llegó la 4T, que no es más que el viejo priismo al que se le cambió el nombre. Porque todos sabemos que los fundadores, los capitostes, los jefes del gabinete presidencial, los gobernadores, los líderes políticos, que actualmente son los principales de Morena, estuvieron en el PRI en el 90% de ellos. Por eso se llama correctamente Primor. ¿Quién fue ese siniestro personaje
que preparó el advenimiento del actual desastre. ¿Juárez? Mucho después de Juárez. Claro, Juárez podemos decir que fue el primer gran destructor de México, con lo que el PG llama la segunda transformación, mejor dicho, la primera transformación. Pero no fue la primera, fue la segunda y no transformación. Yo le he llamado las 5 destrucciones o las 5 involuciones. Primero la expulsión de los jesuitas, después Juárez y la Guerra de Reforma, después la revolución antimexicana, después lo que vamos a ver hoy que se llamó ¿cómo se llamó? La cuarta destrucción. Y hoy tenemos la quinta, que es la cuatrote. Pues la cuarta se llamó el cardenismo. Y al personaje que hoy vamos a tener el enorme disgusto de presentarles, en cierta forma con mucho gusto, en cierta forma con mucho disgusto, pues es nada menos que Lázaro Cárdenas. El papá de Lázaro Cárdenas Batel y el abuelo del Lazarillo Cardenillas, que anda por ahí dando lata politiquera. Este tremendo personaje, Lázaro Cárdenas, es un enorme mito de la historia de México. Y hoy vamos a ir en paralelo con 2 versiones. La versión oficial y la versión de la otra historia, de la que nunca nadie les ha contado. Si no entendemos el cardenismo, no entendemos al PG. Entender y comprender bien lo que hizo Cárdenas con México es entender muy bien lo que este homúnculo de Palacio sigue haciendo y muy probablemente seguirá haciendo, a menos que la oposición se arme de valor, se deje de divisiones internas y le haga frente, como lo hizo la sociedad civil el día 13. Con esa formidable marcha que cálculos de muy buena fuente a escala internacional hablan de que en todo el país fueron entre 3 y 3,5 millones de personas. Tan solo los cálculos geométricos tomados desde satélite de la manifestación en el DF nos da una cifra exacta de 810,000 personas. Claro, el jefe de la policía dijo que eran 1,600, la Claudia Sheinbaum que fueron como 10,000 y el Pejelopostli que fueron como 60,000. Fue el que más se acercó, pero se quedó a centenares de haber reconocido la verdad. Vamos a ver cómo le va el día 27. Para mí que va a quedar completamente exhibido de que si no es una marcha de acarreados, no habrá marcha. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos decir de este enorme mito? ¿Por qué hay tantas memorias de Lázaro Cárdenas? Más que de cualquier otro personaje en la historia de México, es acerca del que más hay memorias, escritos, novelas, cuentos, consignas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve la memoria de este general? ¿Qué cultura política la genera? Bueno, desde luego, esta es la pregunta que hace mi padre en su libro de Lázaro Cárdenas, presidente comunista. Y bueno, pues yo le hago una pequeña añadidura a la pregunta de mi padre y en vez de decir qué cultura política genera el mito cardenista, yo lo hago así. ¿Qué tipo de contracultura genera el mito cardenista? No qué tipo de cultura, sino qué tipo de anti o de contracultura o de subcultura genera el mito cardenista. ¿Cuáles son los usos y costumbres de Cárdenas? ¿Y por qué su memoria es tan persistente? Al grado de que el siniestro personaje que gobierna hoy, que desgobierna hoy desde el Palacio Nacional, pues tiene la figura de Cárdenas como una de sus 4 favoritas. Y con mucha frecuencia nos la arroja
a los que tenemos la desgracia de tenernos que chutar sus mañaneras. No es mi caso, pero algunos sí, y cómo lo siento por ellos. Vamos a ver entonces que la coyuntura electoral de 1988, esa que se acusa de que Bartlett tiró el sistema para que ganara Salinas, puro cuento, no es cierto. Ganó Salinas y ganó limpiamente. Pero el mito cardenista insiste en que Bartlett tiró el sistema para que perdiera Cárdenas y quedara su jefe, Salinas de Gortari. No, no fue así. Es lo primero que quiero que les quede a todos muy claro. Acerca de este personaje tenemos imágenes, símbolos y falsos saberes, o sea, puras mentiras que se han expresado con nitidez, todas en un 99.9% pertenecientes al mismo patrón narrativo. ¿Cuál es este patrón narrativo? Cárdenas es un héroe, Cárdenas es un superhombre, Cárdenas es un ser extraordinario, Cárdenas fue el primer presidente militar, pero civilista de nuestra historia reciente. Más mentiras que vamos a ir viendo cómo se acumulan, no se pueden decir. Es probablemente el personaje más destructivo de nuestra historia y es al que más loas, al que más culto se le rinde, probablemente solo superado por Juárez. Se habla de él como el héroe de la reforma energética, como el héroe de la expropiación petrolera, cuando en realidad les platico desmitificando las cosas. Las petroleras a las cuales él les quitó el petróleo eran inglesas. Y había una profunda rivalidad internacional entre logias, las logias de Londres contra las logias yorquinas y escocesas, ¿sí?, en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces lo que él hizo no fue decretar que el petróleo y todos sus derivados y el subsuelo era propiedad de la nación. Lo que él hizo fue quitárselas a los ingleses y entregárselas a los norteamericanos. La mejor demostración de eso es que el 80% de la gasolina que le echamos a nuestros autos es importada. Y la mejor demostración es también que Pemex debe 1 billón de pesos con activos de 1 billón de pesos. En contabilidad eso se llama estado de quiebra. No solo no opera con utilidades, sino que pierde millones de pesos día con día. Y mensualmente acumula decenas de millones de pérdidas, meses que llega a haber hasta 300 o 350 millones de pesos de pérdidas mensuales acumuladas. Pemex es la empresa más grande petrolera de América Latina y la más quebrada, la más insuficiente, la más improductiva y la menos costeable. La única empresa costeable bajo el manto de Pemex, curiosamente, es una refinería norteamericana, Deer Park, pero no porque haya sido un buen manejo del malo, sino porque con la guerra de Rusia y Ucrania, pues la gasolina se disparó a precios estratosféricos, y ahora se vende en el triple de lo que se vendía antes de la guerra. Bien, pero ante el imaginario social se tejió una historia sobre Lázaro Cárdenas y su memoria ha servido como una falsa explicación de la realidad y como una guía de acción, vehículo a través del cual, dice mi padre, se ha plasmado una utopía. ¿Qué es una utopía? Algo que existe solo en la imaginación y que es imposible
de aterrizar en la realidad. Estos relatos sobre Cárdenas se construyeron sobre códigos de valores, entre comillas lo pone mi padre, y yo digo para mayor claridad de ustedes, códigos de antivalores. ¿Sí? Vamos a ir viendo por qué son antivalores. Y sobre estos antivalores específicos se engendra el sistema sociocultural que los engendró y que hoy se llama la 4T, o como yo lo digo, la 4T, aunque en realidad deberíamos llamarle la quinta destrucción, la quinta regresión, de las cuales ya di sus diferentes momentos históricos. La memoria de Cárdenas la formula la historia oficial como una historia heroica, relativa a un ser humano poseedor de dotes sobrehumanas, esto es, como un relato mitológico. Y como todo relato mitológico, tiene soportes rituales, tiene conmemoraciones, tiene celebraciones que se verifican 3 veces al año. El 21 de mayo, para conmemorar el natalicio de ese señor Lázaro Cárdenas. El 18 de marzo, para recordar la falsamente llamada expropiación petrolera. Y el 19 de octubre como aniversario luctuoso, el día que se murió. Lázaro Cárdenas tiene, desgraciadamente, una presencia casi cotidiana en nuestra vida. Y todos los días la realidad nos ofrece a todos los mexicanos imágenes y referencias a tan siniestro personaje. La memoria colectiva sobre este general está contenida en una enorme historiografía gigantesca, en la tradición oral, en la iconografía, en los rituales y en los discursos políticos y pseudoeducativos. Estos son los principales medios de transmisión de recuerdos. Los aspectos simbólicos de la narración, en las tradiciones orales, la historiografía como una supuesta fuente objetiva, ¿sí? Pero fíjese, dice mi padre, muy sabiamente, estas supuestas fuentes objetivas en realidad no son otra cosa más que la expresión del interés por moldear la memoria de los demás y persuadirnos de algo, por falso que sea. Es un concepto atronador y de una importancia enorme. ¿Cómo se ha hecho la fuente objetiva, entre comillas, la pone mi padre de manera burlona? ¿Cómo se ha construido esta fuente objetiva? Falsamente objetiva. Es como la expresión del interés por moldear la memoria de nosotros y el arte de persuadirnos de que Cárdenas es un superhombre, un superhéroe. Claro, de eso se encarga, de la misma manera se encargó la revolución mundial, la revolución masónica anticristiana, se encargó de elevar a este mismo nivel y aún más alto a Benito Juárez. Las imágenes se crean para facilitar la transmisión de recuerdos. Los monumentos públicos, las avenidas Eje Lázaro Cárdenas, por ejemplo, Puerto Lázaro Cárdenas, se expresan y configuran la memoria. Y así todos los mexicanos creen y caen, como no leen, como no se informan, como no tienen más recursos que la escuela oficial, a la cual han ido desde que se fundó el 94% de los escolares de este país. El 94% de los habitantes de este país han pasado por la escuela oficial, en cualquiera de sus niveles, sobre todo en la primaria. Y desde la primaria, el mito cardenista ahí está presente en todas las fechas que he mencionado. Y esto nos da a los mexicanos una serie de acciones, rituales, conmemoraciones, proyectos políticos y sobre todo, y lo más peligroso, concepciones del mundo predeterminadas
y en este caso hay que decirlo con todas sus letras, predeterminadas por la masonería. El mito se estructuró en todos los campos. Es más fácil ver qué tan gordos son los archivos historiográficos, por ejemplo, en la Biblioteca José Vasconcelos, y Cárdenas se lleva kilómetros en comparación a personajes que incluso tienen muchísima importancia. Ajá. Pero, ¿qué es lo trágico? Lo trágico es que, en realidad, los historiadores del narcosistema, basándose falsamente en documentos que procuran ocultar, nos cuentan una historia que no sucedió, como el mito de la expropiación petrolera. Estos rituales y la memoria de la gente son muy vigorosos. Atrévete tú a atacar la memoria de Juárez. Atrévete tú a atacar la memoria de Cárdenas. En una escuela, incluso privada, y se te van a tirar encima. ¿Cómo si es un héroe? ¿Cómo si es el autor de la expropiación? ¿Cómo si el petróleo es nuestro? Falso de toda falsedad. La mitificación habla en esencia de un proceso de falsa heroificación. En efecto, Cárdenas es percibido como un héroe, casi como un santo. Es divinizado, adquiere dimensiones mesiánicas. Se le presenta como un héroe que lucha contra el mal y se le describe como fuerte, poderoso, bueno, benevolente, cuasi omnipotente, pero con rasgos humanos que provienen de la cultura patriarcal. Sus actos son viriles, le gustan las mujeres, el baile, la comida. Perdón por lo que voy a decir, pero así está en los textos de historia oficial. Tiene muchos huevos, pero así con G y con diéresis en la U. Se le atribuyen rasgos arquetípicos como padre. ¿Se acuerdan, por favor, hablando de Cárdenas como padre, cómo se le llama? Tata Lázaro. ¡Tata Lázaro! Bueno, bien. ¡Qué ridiculez! Me indigna, me vomita, me causa enojo, me causa furia. Cuando en realidad tenemos otro Tata, el Michoacán, que sí mereció el nombre de Tata. ¿Quién es? Tata Vasco. Tata Vasco. ¿Sí? Bueno, pues a ese nivel se le eleva. Niveles arquetípicos, pues, del Tata, el juez, el protector, el jefe. Además tiene la investidura del poder. Representa los atributos del hombre rural, noble y puro frente a la corrupción de lo urbano. Los escritores que tenemos en México, que han disque estudiado la vida de Cárdenas, ¿a quién lo equiparan? Bueno, es asombroso, pero lo que les voy a decir es verdad. Lo equiparan a Jesucristo. ¿Sí? A Hidalgo y a Morelos. Bueno, en eso estoy de acuerdo, por asesinos. Asesino Cárdenas, asesino Hidalgo, aunque en menor grado Morelos. Pero los tres asesinos. Y los tres revolucionarios, en el sentido que va contra la palabra de Cristo. Lo equiparan a Juárez y a Zapata. Ni duda cabe, en eso estoy de acuerdo. Tan entreguista como Juárez y tan carnicero como Zapata. Qué curioso, qué paradójico es que estos escritores, al compararlo con Hidalgo, Morelos, Juárez y Zapata, no saben que a los verdaderos historiadores nos hacen un gran favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos decir, sí, claro, estoy de acuerdo. Por supuesto que se parece a Hidalgo en sus carnicerías contra los cristeros. Por supuesto que se parece a Juárez en su entreguismo con la Unión Americana. Por supuesto que se parece a Zapata por las matanzas ordenadas contra los cristeros. Pero no, ellos piensan que no se parece a estos personajes
por esto que acabo de decir, sino porque Hidalgo, Morelos, Juárez y Zapata son presentados también como arquetípicos, heroicos, cuando en realidad son representantes de otras tantas etapas profundamente destructivas del México que nos heredó España. Así pues, es un símbolo polivalente que forma parte de discursos ideológicos que están al servicio del narcosistema, porque todavía no, por fortuna, conozco a algún buen panista que haya escogido la figura de Cárdenas para lanzarla como una figura que la oposición pueda apoyar. No me extrañaría que Marco Cortés y alguno de esos personajillos que andan por ahí, en un momento dado pudieran blandir a su favor la imagen de Cárdenas. Hasta allá llega el poder corrupción de la historia oficial. El cardenismo representa, dice mi padre, una de las corrientes políticas con más fuerza en el México contemporáneo. Sí. Sin el cardenismo no nos podríamos explicar el morenaquismo, ¿no? O el morenarquismo, ¿sí? Ha formado parte del poder, por supuesto. Las virtudes que se le atribuyen falsamente a Cárdenas representan valores universales, aceptados por todos, veamos si no. Por eso es tan grande el reconocimiento social, porque se le consideró un ser bondadoso, humilde, sencillo, inteligente, dedicado, decidido, comprensivo, sobrio, austero, muy hombre, digno, de gran fuerza física, de enorme serenidad, de gran entereza, con gran compromiso y capacidad de trabajo, con formidable sentido del deber, con enorme sentido de la justicia, de la dignidad y de la soberanía. Bueno, todos estos son valores cristianos, son virtudes cristianas, pero también son, entre comillas, virtudes liberales. Además, la figura de Cárdenas encarna arquetipos que están en el inconsciente colectivo. El arquetipo del juez, el arquetipo del gobernante, el arquetipo del guerrero, el arquetipo del padre y el arquetipo muy mexicano del amante, porque fue bien mujeriego, bien machote, ¿no? El mito de Cárdenas, sin embargo, no es el primero. Ha habido otros antes. De ahí, tristemente hay que decirlo, que la estructura mental del mexicano común esté preparada para su elaboración y su recepción. Hay mitos religiosos y hay laicos. A ver, Jesucristo ya sabemos, es un conocimiento real. Jesucristo no es un mito. Jesucristo es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero para el mexicano común, para el mexicano ignorante, para el mexicano chairo y analfabestia, Jesucristo es un mito. Es un mito humano. Si tú le preguntas a la salida de misa a cualquier feligrés, sobre todo joven, que le tengas a la mano a tiro de mirada y le preguntas, ¿quién es Jesucristo? No te vas a ver dar una definición real. Verdadero Dios y verdadero hombre, redentor de los hombres, engendrado de María Virgen por el Espíritu Santo. Acaba de oír el credo, pero como su conocimiento es mitológico, pues no se lo sabe, y mucho menos lo puede aterrizar. Entonces, veamos. Sin duda, pues Lázaro Cárdenas ha pasado a formar parte del panteón oficial y su imagen ha sido usada para sustentar la ideología del régimen. Sustentó la ideología del PRI y sustenta la ideología de la 4T. Vamos a ver por qué. Una vez consumada la Revolución Mexicana, anti-mexicana,
Cárdenas fue tan astuto, eso sí hay que reconocer, una astucia superior a los hijos de la luz, la astucia de los hijos de Lucifer, una astucia mundana extraordinaria, porque nunca fue transgresor del orden, al menos no del orden constitucional, de manera explícita. Por lo tanto, sus defensores, sus elevadores a la categoría de mito, lo presentan como la legitimidad del Estado, desde donde se enfrentó a los enemigos del pueblo. Lo que la gente no sabe es que Cárdenas llegó al poder por la acción subversiva de la masonería. Cárdenas no llegó al poder de modo legítimo, como probablemente ningún otro gobernante ha llegado fuera de Iturbide, fuera de Miramón o de José Joaquín Herrera, esos tres. Ningún otro gobernante realmente ha llegado al poder sin el apoyo de las logias masónicas. Lo cual implica ilegitimidad, aunque represente legalidad. Sí, legalidad dentro de la letra escrita, legalidad dentro de la Constitución vigente, pero no legitimidad desde el punto de vista de la ética. Bien, y entonces va conjuntando las fuerzas revolucionarias, para legitimar el poder. ¿El poder de quién? De la masonería. Por Dios, no nos hagamos tontos, no nos chupemos el dedo. Nos gobierna la masonería desde 1824, la caída de Iturbide, con muy pocos espacios de libertad, como el que representó, lo repito, el extraordinario presidente de 3 brevísimos periodos, José Joaquín Herrera, el gran presidente derrotado por los gringos en Veracruz, Miguel Miramón, y después fusilado por Juárez en el Cerro de las Campanas. Fuera de eso, la masonería es la ley en México. Y la masonería se ha dedicado a destruir a su enemiga principal. A ver, entendamos cuál es su enemiga principal. La enemiga principal de la masonería no es la iglesia en el sentido físico de la palabra. Ahí está el Vaticano en todo su esplendor, ahí está la Basílica de San Pedro, ahí está la Basílica de Notre Dame, ahí están las catedrales de toda Europa, fabulosas, enhiestas, espléndidas, orgullosas. No, la masonería no es estúpida, no se ha dedicado a destruir símbolos. Entendámoslo como realmente es. La masonería se ha dedicado, y lo ha hecho con un enorme éxito y una enorme astucia admirable verdaderamente, si la pensáramos como dedicada a una causa buena, a arrancar del corazón de los habitantes de la tierra, pero en este caso de México, a arrancar del corazón de los habitantes de México el amor a Cristo. Y arrancar de la inteligencia humana y a arrancar de la inteligencia de los niños de México, hoy adultos y hasta ancianos, hoy jóvenes y hoy niños de kinder y de primaria y secundaria y prepa, a arrancar de su cabeza el conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de la historia de la Iglesia, el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de la ley natural, para sustituirlas con mitos masónicos y con personajes masónicos, con personajes que dentro de la legalidad, pero no dentro de la legitimidad, se dedicaron a destruir este país. ¿Cuáles son las 3 grandes metas que Cárdenas se propuso? 3. Primera, quitarle a México su autonomía petrolera. Segunda, quitarle a México su autonomía agropecuaria y entregarla a los Estados Unidos. Y tercero,
quitarle a México su fe católica. Y las tres las logró. ¿Y por qué digo que Lázaro Cárdenas es el antecesor de López Obrador? Porque López Obrador se ha dedicado exactamente a lo mismo, sobre las mismas bases que se dedicó Cárdenas. Claro, Cárdenas, la época se prestaba, tuvo como opositores a los cristeros, todavía en una época en donde, pues con la ausencia de los medios sociales que ahora tenemos, las redes, las comunicaciones, el internet, la prensa, el cine, el radio, la televisión, etcétera, pues en aquella época la única oposición seria que se le podía ofrecer al gobierno masónico, perseguidor de la iglesia, porque las personas que profesaban en aquella época, estamos hablando de 1926 a 1940, las personas que realmente profesaban nuestra fe católica no tenían otro recurso que la carabina 30-30, o el machete, o el tridente, o el machete para abrirse brecha en los sembradíos de caña. Y fue así como se dio la Segunda Guerra Cristera, en la época de Cárdenas. Y Cárdenas, con un singular aplomo y con una ferocidad inaudita, se dedicó a masacrarlos, a extirparlos propiamente. Como quien arranca un tumor, así arrancó Cárdenas de la vida de México a los cristeros de su época. Se calcula que bajo sus balas del Ejército Federal cayeron asesinados 36,000 jefes cristeros. O sea, para los habitantes que éramos en aquella época y para el nutrido pero pequeño grupo de católicos que le presentaron una oposición tan férrea, pues 36,000 son demasiados. Es un exceso brutal. Es solo equivalente a la persecución que hicieron los revolucionarios franceses contra la región de la Vendée en Francia, que más de 2 siglos después tiene una densidad muy inferior al resto de Francia por la enorme matazón que hicieron ahí los revolucionarios de la famosa liberté, égalité, fraternité. Los precursores de los que ahora habitan en Palacio Nacional y saquearon México desde la caída de Iturbide. Bien, pues los historiadores que lo hacen aparecer como un héroe, como un ser humano dotado de cualidades casi sobrenaturales, reconocen que sí, que fue un dictador. ¿Sí? Tirios y troyanos reconocen que fue un dictador. Reconocen también, tirios y troyanos, que fue un comunista. Reconocen también, y lo cuentan, pero lo cuentan como algo anecdótico, atractivo, divertido, digno de aplauso, como déjenme ver la línea en la cual se refiere mi padre exactamente, un esclavo de sus apetitos sexuales. No podía haber una mujer, aunque fuera un palo, que pareciera escoba, porque ya andaba detrás de ella. Esclavo de sus apetitos sexuales. También los historiadores de ambos bandos reconocen que fue un cacique feudal, que prácticamente se apoderó de todo Michoacán. ¿Y qué hizo el cardenismo con Michoacán? Lo he dicho varias veces en sesiones anteriores, en forma, digamos, de hipérbole, de exageración, pero muy parecida a la realidad. Regresó a Michoacán a la Edad de Piedra. Por su actividad destructiva, por su actividad guerrera, por su actividad persecutoria, por su actividad de cacique todopoderoso, por su actividad antiproductiva, porque ningún señor feudal es productivo, simplemente acapara para sí la riqueza.
Todo eso fue Cárdenas. Y algunos historiadores que procuran conciliar a ambos bandos dicen, bueno, reconozcamos que Cárdenas es un personaje ambivalente, que se manifiesta en varios niveles o en diferentes ámbitos. Uno muy radical, que hace justicia, pero que se consolida él dentro del sistema. Y crea un sistema tan poderoso, al llegar él al poder en 1932, tan poderoso, 34, perdón, que dura hasta la fecha. Y que hasta la fecha están vigentes sus tres grandes obras destructivas: la destrucción del México petrolero y la entrega al poder petrolero norteamericano, la destrucción del campo, que de manera milagrosa conserva a entidades federativas como Sinaloa, por ejemplo, con propiedades privadas que son un emporio maravilloso, o como mi tierra en Baja California Sur, otra propiedad cuasi privada que ha logrado ser salvada por los herederos de los colonos que llevó mi padre allá en 1941. Sí, en diferentes partes, en el sureste, en el noroeste, en el noreste, pero son como manchones verdes aislados, pudiendo ser toda la República Mexicana, sus 2 millones de kilómetros cuadrados. El granero del mundo se reduce a unos cuantos cientos de miles de kilómetros cuadrados, no más de la cuarta parte del territorio nacional, donde el campo es productivo. ¿Y el resto? Fue proyecto cardenista la destrucción del campo. Es proyecto del bulto de Palacio la destrucción del campo. Fue obsesión de Cárdenas arrancar de la mente de los niños mexicanos el conocimiento de Cristo y de su corazón el amor a Cristo. Al igual que que usando un lenguaje melifluo, es decir, acaramelado, hoy en la mañana decía, mi conciencia está tranquila y cuando me muera de algunas de mis graves enfermedades, estoy seguro, vean lo que dijo, escuchen, estoy seguro que me iré al cielo. Así lo dijo hoy en la mañana. Lo pueden ver en YouTube. Además hizo llorar a la gente que estaba ahí, jugó a la víctima, al pobrecito de mí, no sé cuántos días más voy a vivir, pero me iré al cielo. O sea, se está autocanonizando el principal destructor del México moderno, del México actual, desde hace 4 años. Pero tiene su conciencia tranquila y tiene la desfachatez de decirlo. Cárdenas decía lo mismo. Soy un héroe, pasaré a la historia como el creador del México moderno, como un gran desfanatizador, ¿sí? En fin. Por eso el mito de Cárdenas está tan íntimamente ligado a la historia de México, pero a la historia que siempre te contaron, no a la historia que ahora les estoy contando. Según los historiadores oficiales, Cárdenas es un símbolo de justicia social que está inscrito en un universo simbólico del más amplio significado, la Revolución Mexicana. Claro, los historiadores del régimen no tienen más que motivos para ensalzar la revolución, o mejor dicho, la revolución antimexicana. Por ahí hubo un presidente, Manuel Ávila Camacho, que antes de morir se confesó, comulgó y se arrepintió. Además, él era de familia católica. Y bueno, pues digamos que regresó a casa. Y antes de morir, confesó algo a su familia. México es un país en donde cada 6 años se fabrica una enorme comalada de nuevos millonarios. A eso se ha dedicado
la revolución. A fabricar enormes cantidades revolucionarios, megamillonarios, a costillas de un pueblo pobre. Ustedes saben que el 60% de la población, el 63% de la población de este país subsiste con apenas el equivalente a $2 diarios. O sea, alrededor de 50 pesos, por cuando mucho que nos vaya, 40 y tantos pesos diarios. Y muchos de esos 63 millones, cuando menos otros 25 o 20, subsisten con $1 al día. Cuando el ingreso per cápita de los ricos de este país, de los revolucionarios de este país, que viven en las lomas y en el Pedregal y en los lugares cerrados y protegidos hasta por el ejército, tienen una renta diaria de millones de pesos. Porque con su capital colocado en algún banco suizo o en alguna isla del Caribe, tienen para vivir como megamillonarios gracias a la revolución que les hizo justicia, según ellos dicen. Quedémonos entonces en esta sesión con los tres grandes mitos. Los tres grandes objetivos que Cárdenas logró y que siguen avanzando. Que son la continua, permanente y constante destrucción y entrega de nuestra riqueza petrolera a las petroleras yanquis. El pésimo manejo dentro de este primer rublo de la principal empresa latinoamericana petrolera, en manos de uno de los principales grandes rateros del narcosistema, Manuel Bartlett. Bartlett en la CFE y Oropesa en Pemex. Y Oropesa subordinado a Bartlett. Y entre la CFE, Comisión Federal de Electricidad, y Pemex, pues a exprimir al máximo el país. Segundo gran objetivo, la destrucción, la improductivización del campo mexicano, con excepción de riquezas más bien de tipo privado que se reparten aisladamente en grandes regiones del territorio nacional, pero que deberían ser de todo el territorio nacional. Y la destrucción de la fe católica, no en los templos físicos, sino con una de las principales herramientas, la deseducación laica. Porque ¿qué piensan los niños acerca de Dios en la escuela laica? Que Dios no es necesario, que sus papás y sus abuelos creen en Dios, pero que ellos se liberaron de ese mito. Ellos se han liberado del cristianismo, del catolicismo, pero paradójicamente sí adoran, como otro mito, a la Virgen de Guadalupe. Algo así como adorar a la madre aunque se desprecie al hijo. Todo esto empezó pues, o se recrudeció de manera muy profunda, muy particular, con el cardenismo. Falta muchísimo por ver sobre este personaje, porque falta mucho ver de su historia personal, falta ver mucho de sus acciones específicas, y falta ver mucho cómo muchísimas de esas acciones específicas se prolongan hasta nuestra época y siguen vigentes. Bien, pues con esto terminaría nuestra presentación de hoy, porque ya lo que sigue es muy denso, está lleno de datos muy importantes, y prefiero continuar con mi exposición sobre el cardenismo y los efectos que provocó en el México actual en nuestra próxima sesión. Y por lo pronto, como siempre, comenzamos con sus preguntas, aportaciones, dudas y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor. ¿Quién empieza?